no trabajan los que la están edificando. Quiere decir, hermanos, que él tenía y él sabía lo que era edificar una casa. Y una casa como esta, ¿sí? Un templo. Y él estaba con el deseo, había caído sobre él la responsabilidad de hacer ese templo. Dicen que fue el templo más ostentoso y majestuoso que el ojo no ha podido ver, ¿sí? Dicen que ahorita ya en Roma, hermanos, pues están las cosas demasiado ostentosas, pero aquí estamos hablando del templo que había sido hecho para el Dios Todopoderoso. Y cuando empezó Salomón a escribir esta parte, hermanos, donde vemos que realmente era una grande bendición el poder él levantar esos muros, pero dice, si Dios no es el que está edificando esto, y este es el templo, pero si Dios no edifica la casa de nosotros, en vano va a ser que nosotros la querramos edificar a través de un esfuerzo humano de trabajo, de poderles dar todo lo que nuestros hijos nos llegan a pedir, porque a veces se piensa que de esa manera, hermanos, nuestros hijos nos van a querer más. A veces pensamos, me los voy a ganar con lo que yo no tuve. Con lo que yo no tuve, yo tuve carencias de esto, tuve carencias de esto otro, pero yo no quiero que mis hijos tengan carencias de nada. Pero viene una carencia más grande, hermanos, la carencia espiritual. Y esa carencia, hermanos, es muchas veces en la que menos, ¿qué creen? Nos damos cuenta. Y a veces decimos, no, la escuela. Tienes que estar en la escuela, tienes que aprovechar el momento, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pórtate bien, esto. Pero cuando se trata, hermanos, de caminar en las cosas de Dios, hermanos, ahí atoramos muchas situaciones. Cuando estaba levantando el templo, entonces Salomón dice, si Dios no es el que edifica esto, en vano va a ser todo lo que nosotros podamos hacer. Y si nosotros como padres de familia, si nosotros pensamos que si Dios no es el que edifica las familias que tenemos, hermanos, en vano va a ser todo lo demás que nosotros creamos que va a ser edificante para ellos. El que tengan una estabilidad espiritual, hermanos, nuestros hijos, va a ser la bendición más grande que todos nos podamos imaginar que se pueda tener, ¿sí? Pensamos a veces cuando hay quienes puedan tener, no le voy a comprar un coche a mi hijo. Digo, a lo mejor ni tenemos para un coche, ¿verdad? Para nuestros hijos. Nosotros nunca tuvimos para darles un carro a nuestros hijos. Ellos a través de su trabajo se lo fueron comprando. Pero sí deseábamos que la estabilidad espiritual de ellos, de nuestros 5 hijos, fuera el caminar en Dios. Dios no nos llamó, hermanos, para que nosotros viniéramos a Dios únicamente por lo que no pudimos hacer anteriormente. Porque yo no tuve una carrera, porque el otro día que platicaba con uno de mis hijos, hablábamos de eso, dice, mamá, nuestros hijos están superando lo que nosotros estamos haciendo. ¡Qué padre! Pero lo que más debes de aprender que superen tus hijos es que superen estar más en Dios. Que a lo mejor lo que nosotros como abuelos, tú como padre y ellos como nietos, ¿verdad? Ellos puedan superar todo aquello más, que sean verdaderamente amantes de Dios, hermanos. ¿Y cómo creen que lo van a hacer? El día viernes estábamos leyendo la vida de Martín Lutero. Y Martín Lutero fueron 6 hermanos, con él 7. Y ellos estaban en la religión católica. Y el papá se había encargado, hermanos, de que se doblaran sus rodillas y empezaran a orar y a buscar ese Dios todopoderoso que no conocían, hermanos. Sin embargo, este pequeño Martín nació el día de Martín, de los Martínez, por eso fue que le pusieron Martín Lutero. Y dice que cuando lo llevaron, al siguiente día lo fueron a bautizar. Luego, al siguiente día lo bautizaron, poniéndole por nombre Martín.
Pero fíjense cómo la instrucción de un padre, aún sin conocer de Dios, hermanos, llevó a este joven a ser una persona, hermanos, que amara a Dios con todas sus fuerzas. Había enfocado mal su vida porque había creído en un Dios que era tajante, que se le tuviera miedo. Entonces cuando eso va, y cuando va él y empieza a leer las escrituras, y como dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras porque a la verdad que en ellas encontraréis la vida eterna. Entonces, ¿qué creen que encontró? La vida eterna, ¿sí? Porque él estuvo en contra. Después, hermano, se metió de monje, pero su papá lo que quería es que él estudiara y tuviera una carrera, pero no tenía las posibilidades, eran campesinos y no tenían las posibilidades para darle una carrera. Sin embargo, hermanos, ¿qué hicieron? Dice que él se fue. Fíjense, cuando alguien quiere, a veces dicen muchos de los hijos, ¿no? Es que si tú no me proporcionas el dinero para hacer la carrera, pues ¿de dónde quieres que yo lo tenga? Y él lo mandaron, hermanos, a una universidad y él empezó a pedir limosna, hermanos, para sustentarse la universidad. Y dice que una mujer, Úrsula, en una de esas casas que iba a pedir comida, hermanos, ella lo adoptó y empezó a proporcionarle lo que él nunca había comido ni el lugar donde él había vivido, porque él vivía con carencias muy fuertes. Pero fíjense que tanto fue lo que este niño, o este joven más bien, ya tenía en la vida de ellos. Él empezó a estudiar filosofía y él sacó muy buenas calificaciones y pronto tuvo hasta un diplomado y tuvo maestría, como hoy se habla. Pero sin embargo, hermanos, cuando esta mujer murió y la presencia de ese joven que llegó a pedir limosna para sustentar sus estudios y para poder sobrevivir en un lugar donde no estaban sus papás, ¿sí? Donde no tenía él una casa, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con él, hermanos? Que esa mujer dijo, desde que entró este joven a esta casa, ha entrado como una bendición a mi vida. Fíjense la huella que puede dejar alguien que está agradecido por lo que le hicieron. En la mañana hablaban de agradecimiento, ¿no? En la escuela dominical se hablaba de un agradecimiento tal que nadie daría a sus hijos por rescate de ninguno de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su infinito amor y en su grande misericordia nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este joven, hermanos, terminó esa carrera, pero también tuvo el llamado y entró a un monasterio, hermanos, donde él empezó a estudiar. Dice que cuando vio la Biblia por primera vez y que la empezó a leer, dice, ¿cómo no tengo yo una para mí? Fíjense, hermanos, de nosotros que tenemos cada uno nuestra Biblia, ¿no? Y él decía y deseaba, ¿cómo quisiera yo tener una Biblia para mí? Para que yo la pueda estar escudriñando. Fíjese, cuando tienes el deseo de abrir la palabra. Hay gentes que pueden tener la Biblia ahí y no la abren en toda la semana, hermanos, y aunque somos cristianos, muchas veces no la abrimos, ¿no? Sin embargo, este joven, hermanos, empezó a escudriñar y empezó a ver lo que no estaba bien, que se estaba dando en la iglesia católica, hermanos, y ahí en el monasterio donde él estaba estudiando, hermanos, vio que todas las cosas estaban mal, muchas de ellas, y empezó a hacer sus 95 tesis en contra de todo lo que se predicaba ahí, hermanos. Quiere decir, hermanos, que cuando hay una familia que fundamenta a sus hijos sobre la palabra, como lo estamos viendo aquí, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿sí? Y nosotros a lo mejor podemos pensar y decir, es que van a ser grandes ingenieros o grandes licenciados o grandes, no sé, arquitectos, ¿sí? Pero fíjese lo más grande que podemos hacer. Este fue un gran filósofo, pero que sin embargo él buscó la estancia en Dios. Y yo creo que esa es la parte que a nosotros nos corresponde como padre: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que se puede ir de la mano las dos cosas, hermanos.
Sí se pueden ir de la mano las dos cosas. El que puedan tener a Dios principalmente por sobre todas las cosas y honrarle como Dios quiere, y poder tener una carrera, ¿sí? Nosotros los cristianos no estamos peleados con ello, ¿sí? Pero lo que más, hermanos, importa aquí, y aquí como lo está haciendo mención Salomón, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en la casa de cada uno de nosotros y en el corazón de cada uno de nuestros hijos, en vano vamos a seguir edificando, creyéndoles dar lo necesario para que salgan a hacer lo mejor, ¿sí? Y si Dios no está presente, ¿qué va a pasar con ellos, hermanos? Van a menguar en una vida espiritual. Entonces, esta es la parte que a nosotros como padres nos corresponde, ¿sí? Hacer ese trabajo. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿sí? Entonces, edificar una casa, hermanos, no se trata únicamente de esto, sino se trata de los que vivimos dentro. Algo decía mi marido. Dice, cuando compras un carro, dice, vas y lo bendices. Bendigan al carro. Dice, no, mejor vamos a orar por los que lo van a transportar. Dice, porque al final, ¿quiénes son los que manejan los carros? Los carros no se manejan solos, hermanos, ¿verdad? Vamos a comprar una casa, ¿quién la va a habitar? Pues nosotros como personas, ¿verdad? Entonces quiere decir que si Dios no edifica nuestra vida como padres para que sean edificados nuestros hijos y crezcan, hermanos, y podemos decir, no, pues ya cuando sean grandes que ellos hagan lo que ellos quieran. Si quieren seguir el camino de Dios, que lo sigan, y si no, pues no. Yo creo que lo que más deseamos es que todos nuestros hijos lleguen a la presencia de Dios. Y algo que me queda claro a mí, que Dios no nos dio hijos para que se pierdan. Y Dios me dio una promesa y nos la ha dado a todos nosotros como padres. Cuando nos dice que así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, dice, sé salvo tú. ¿Y serían salvos qué? Todos los de tu casa. Y yo me baso en esa palabra, hermanos. Me la baso, no sé si a mí me toque ver, pero yo sé que Dios lo va a hacer, ¿sí? Dios lo va a hacer, porque Él me lo prometió, y se lo prometió a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Por lo tanto, en esa esperanza y en esa promesa estamos, en que Dios va a ser el que edifique la casa. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Ahí en el versículo 4, dice, como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en su juventud. Y qué padre, ¿no? Por eso cuando está uno joven, hermanos, es bueno que los hijos los tengamos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay más fuerza. Hay más fuerza, ¿sí? En la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver, hermanos, que a través de lo que nosotros trabajemos en nuestros hijos, hermanos, van a ser esos momentos agradables, como el otro día que estábamos en familia y estábamos platicando de cuando tu papá ponía la grabadora, cuando recién se empezaron a salir las grabadoras, nos sentaba a todos y empezaba él, agarraba su Biblia y empezaba a leer el libro de Proverbios. Y Proverbios 1, no sé si se acuerden. Y ahí lo sentaba y estaba grabando el libro de Proverbios, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y empezó a grabar, ¿sí? Y ahí estaba, ¿no? A lo mejor se te olvidó ya, hijo. ¿No? Sí. Para grabar, ajá. Y esos son los recuerdos, padres, que se nos quedan, ¿no? Cuando veníamos en una ocasión de México para acá, él compuso algunos, ajá. Cuando veníamos en una ocasión de México, ¿te acuerdas aquel carro que teníamos que era como el Batimóvil? Ese carro ahí en la subida de ahí de Constituyentes, ya para agarrar la carretera, traíamos a los 4 ahí sentados en la parte de atrás. Se apagan las luces. Enrique apenas estaba empezando a manejar. Qué valientes fuimos en todos treparnos en el carro, porque no tenía ninguna experiencia.
El caso es que se le apagan las luces y se queda ahí. Dice, ¿ahora qué hacemos aquí? A ver, hijos, vamos a orar, ¿sí? Fíjense, hermanos, son las cosas en las que uno recuerda cómo la ayuda de Dios a la incompetencia que teníamos. Y nos bajamos ahí en la, no sé si se recuerden, de ahí en la gasolinería y nos salimos a empujar el carro. Y cálmate, que ya después vino, no, pero primero fue de bajada, porque teníamos que agarrarla de bajada, no podíamos con ese carrote. Entonces ahí vamos todos, y en esos momentos, ¿qué pasó? ¡Pum!, que se prenden las luces. No, pues gracias a Dios, Señor, qué bueno, Padre, ya, súbanse. Y todo el camino fue alabanzas a Dios. Veníamos cantando todos alabanzas a Dios, para que no se volviera a apagar. Pero ¿hasta dónde llegamos? Hasta nuestra casa, hermanos. Gracias a Dios, ahí llegamos. Y son recuerdos, hermanos, que no se nos olvidan. Yo no sé qué experiencias has tenido tú en familia, ¿verdad? Con la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, que podemos decir, ay, hermana, pues ¿cómo eso? Pues sí, ¿cómo eso? Cuando nosotros no sabíamos absolutamente nada de cómo prender. Enrique apenas estaba empezando a manejar. Acabó el clutch y freno, porque en cada parte que hacía metía, me decía, ve, clutch y freno, para que no se pare el carro, clutch y freno. ¿Qué pasó con el carro, Nacho, cuando se le mete eso? Desclochado el carro. Llegamos con el carro, pum, 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 pero llegamos a la puerta de la casa. Hasta la puerta de la casa llegamos. Quiere decir, hermanos, que son recuerdos que tenemos presentes de lo que vivimos en Dios, ¿sí? Son recuerdos presentes que vivimos en Dios. Y me llamó mucho una reflexión que leí, que dice que hace algunos años, estando de viaje un hombre, dice que pararon en un restaurante para comer algo y descansar un poco. Dice, al ir al lavabo, observó que en la pared había la siguiente inscripción: vive bien el presente para que en el futuro tengas un buen recuerdo de tu pasado. Y es algo bien cierto, ¿no? Dice, vive bien el presente para que tengas un buen recuerdo, ¿sí?, de tu pasado. Cuando nosotros vivimos un buen presente, hermanos, vamos a acordarnos de ese pasado, ¿sí? De ese buen recuerdo de ese pasado que llegamos a tener, ¿no? Como ahorita las anécdotas que estamos platicando. Dice que mucho tiempo después, dice que visitaron una institución para adultos mayores donde conversaron con un anciano que había sido empresario de éxito, un hombre que había sido empresario de éxito, ¿sí? Pero ahí lo tenían, en esa institución. Dice que animaron a ese hombre a que les dijera cuál había sido ese pasado, reflexionando sobre su pasado, que les dijera qué cosas cambiaría si pudiera dar marcha atrás en su vida. Y dice que dijo este hombre, sin dudarlo un instante, dice que les respondió que pasaría más tiempo con su familia. Fíjense, a veces como papás, y yo me refiero más a los papás porque son los que salen a trabajar, o a veces también las mamás por necesidad que tienen que salir ambos, ¿sí? Y cuando él ya siendo viejo y que empieza uno, dicen, ay, es que ya cuando estás viejo se empiezas a repetir muchas veces lo mismo. Pero una de las cosas que este hombre reflexionó es que le dijeron, ¿qué sería? O sea, le preguntaron sobre su pasado, que les dijera qué cambiaría si pudiera dar marcha atrás en su vida. Y dice él, tomar más tiempo con mi familia. Tomar más tiempo con mi familia. Y a veces en ese tiempo, hermanos, en el tiempo que llegan a lo mejor cansados, los papás o las mamás, no sé, el trabajo que tengan, pero hay un tiempo de reposo, porque nos dice el Señor que venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y que en ese tiempo, hermanos, en que esperan a nuestros hijos, ¿verdad? O que esperan los papás a sus hijos, o los hijos a sus papás, hermanos, empiezan a ¿qué cosa? A tomar un tiempo, hermanos, de
tener una reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué crees que estamos haciendo como padres? Estamos edificando la vida de ellos, ¿sí? Sobre las cosas que Dios tiene para su vida. Entonces dice que ese hombre les dijo que él pasaría más tiempo con su familia. Y dice que también les dijo, la vejez consiste en sentarte a la caída de la tarde y rememorar tu vida para gozarte si hubo una vida de relaciones y buenos recuerdos familiares, o para lamentar por no haberlos aprovechado en ellos. Y es algo muy real, ¿sí? Es algo muy real, ¿sí? ¿Qué tanto nos relacionamos con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros, hermanos? ¿Qué tanto podemos decir, ay, voy a disfrutar a mi mamá? Yo me acuerdo mucho ya en los últimos días en las que mi mamá ya después partió con el Señor, pues fueron momentos de verla muy enferma, pero de algo sí me recuerdo bien, es que pudimos estar con ella presentes, ¿no? Y podernos decir, yo creo que a cada uno de nosotros como hijos, que nos dijo que nos amaba y que quería lo mejor para nosotros. Y con eso nos quedamos como hijos, ¿sí? Como hijos. Entonces, esa parte que nosotros estamos viendo en nuestra vida, qué tanto tiempo nos relacionamos con nuestros hijos, qué tanto tiempo tomamos ese momento, y ya cuando de la noche a la mañana crecen los hijos, hermanos, ¿sí? Ya cuando menos pensamos ya están grandes, ya no pudimos tener ese tiempo especial con ellos, ¿no? Y fíjense lo que son los niños, los ponemos ahí hace rato estaba Dana y empieza la música, no sabe cantar, ¿verdad? Porque nada más no sabe lo que, palabras, pero ella está y ahí diciendo, ¿no? Como diciendo estoy cantando, ¿no? Porque esta es la parte que a nosotros nos toca cantar, ¿no? Entonces fíjense, está aprendiendo ella, como estarán aprendiendo cada uno de sus hijos, hermanos. Se suben a tomar su clase los niños también, ¿no? Y empiezan a ¿qué? También a tener allá dan su clase, pero las tienen ustedes toda la semana. Parte que desde antes de que nacieran, ¿qué creen? Leerles salmos, proverbios, ¿sí? Parte de la escritura, porque no crean que estando dentro de la panza dejan de oír, oyen perfectamente todo. Entonces esa es la parte importante, recordar los tiempos y momentos que se vivieron con la familia. La mejor inversión para el futuro no consiste en las posesiones, ¿sí? Recordemos ese refrán, era un hombre tan pobre que solamente tenía dinero, ¿sí? La mejor herencia es una vida llena de recuerdos, de momentos intensos que añaden riqueza a nuestro pasado y significado a toda nuestra vida. En la Biblia, la prosperidad no se medía por la riqueza material, sino por la familia y la abundancia de hijos, es decir, no por las posesiones, sino por las relaciones. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Tomar un tiempo especial para relacionarnos con nuestros hijos, hablarles. Yo me acuerdo mucho de que hay personas que no saben abrazar a sus hijos, que les cuesta mucho trabajo abrazar a los hijos. Así como que ponen una pared, así como que se ponen tiesos. ¿No les ha tocado así? A ver, ven a darme un abrazo. Así como si, cuando un abrazo, ¿cómo es? Ay, que sientas sabroso, que abraces y que sientas rico, ¿no? Tanto los papás para con los hijos como los hijos para con los papás, ¿no? Tener a veces un beso tampoco lo sabemos dar a los hijos. Yo me acuerdo mucho de mi mamá. Cada vez que salía o algo, que me veía ya casada y que yo la iba a visitar, era el beso. Y mi mamá siempre me lo daba aquí. Y decía yo, ay, voy a ver a mi mamá y seguramente el beso me lo va a dar. Y son recuerdos que no se me olvidan, ¿sí? Son recuerdos que están presentes en mi vida, ¿no? Las vivencias que yo tuve con ella. Entonces son cosas, hermanos, que se quedan, que no hubo unas riquezas, hermanos, que nos dejaran en cuestión económica, pero que nos dejaron todo el amor. Y aquí está mi hermano Justo que nos pueda decir, ¿sí o no, hermano?
cómo era de cariñosa mi mamá. Cariñosísima. Era de abrazo, de beso, de decirnos que éramos preciosos aunque estuviéramos bien feos, ¿verdad? Sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo, nos decía, ay, es que hoy vienes más hermosa que nunca. Ay, híjole, no hombre, ya me hiciste el día, jefa, ¿no? Y son cosas, hermanos, que uno agradece mucho por ese tiempo, ¿no? Por esas palabras que nos llegan a decir nuestros papás. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos y lo decimos a nuestros hijos, hermanos? ¿Sí? Hay que hacerlos, esas palabras. ¿Se acuerdan que vimos El poder de tus palabras? Ese libro que nos dejó una grande lección, ¿sí? Una grande lección en la que vimos de gente, hermanos, que necesita de esas palabras. ¿Para qué? Para que se sienta amado, ¿sí? Yo no sé cuántas veces le dices al día o las veces que veas a tus hijos que los amas y que le dices que estás con ellos, ¿sí? Y que les puedes decir, híjole, lo mejor que tengo es que haya sido mi hijo, ¿no? A cada uno de ellos. Y esa es la grande bendición. Por eso le pedimos que Dios nos ayude a poner a nuestra familia en primer lugar en la lista de nuestras prioridades, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Y vieron el ejemplo de un papá como Josué? Sí, que aún habiendo adversidades y situaciones, él estaba presente, hermanos. Yo me recuerdo mucho cuando ya en la gravedad de Enrique, no dejamos de venir un solo domingo, hermanos. Si recuerdan los que estuvieron presentes, no dejamos de venir un solo domingo. ¿Por qué razón? Porque necesitábamos que Dios nos sostuviera por la sencilla razón de lo que estábamos pasando. Y él era el primero que nos estaba diciendo en la casa, apúrense, arréglense para que se vayan. ¿Cuántas veces me decía, no voy a ir? ¿Y cuántas veces llegó Nacho? Casi todas. Estuvo aquí presente. ¿Sí? Y de eso yo creo que como hijos los que estamos, lo recordamos con todo nuestro corazón. Y la iglesia que también estuvo presente. ¿Sí? Estuvo presente aún en medio de una enfermedad tan terrible como la que es un cáncer, hermanos, estuvo presente. Y me decía, hoy no voy a ir porque me siento muy mal. No te preocupes. Yo le hablaba por teléfono, ¿cómo estás? Bien. Ya cuando menos veía, ya estaba la camioneta allá afuera y venía bajando. Venía bajando para estar presente aquí también en la iglesia. Quiere decir que llegó a la meta hasta el final, hermanos. Dentro de todas las cosas. Falleció un miércoles y nosotros el domingo ya estuvimos aquí presentes. La iglesia nos acompañó ese miércoles, estuvimos el jueves, ¿sí? Pero ya estuvimos caminando nuevamente en el lugar donde Dios nos había permitido que se levantara. Y esto es lo que son los recuerdos, que no por las situaciones difíciles que nosotros llegásemos a vivir, hermanos, estas van a obstaculizar nuestra vida de caminar en Dios, ¿sí? Sino que en todo tiempo y en todo momento tenemos que caminar. Amén. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra situación. Así es que, ¿qué recuerdos vamos a dejar a nuestros hijos que tuvimos la prioridad? Primeramente de Dios, pero también de establecer una familia con firmeza y caminar en Dios, hermanos. Amén. Así es que hoy en esta tarde, como padres, yo les pido que hagan esa labor, ese trabajo de acercarse a sus hijos, de que los conozcan sus hijos. ¿Saben los gustos de ustedes como padres? ¿Saben lo que les disgusta sus hijos? ¿Les han preguntado alguna vez a sus hijos qué te gusta y qué no te gusta? ¿Sí les han preguntado? ¿Sí saben lo que les gusta? ¿Qué le gusta a Jonathan? ¿Le gusta qué, perdón? Ah, ¿sí? Tienes ese diálogo. Qué padre, ¿no? Qué padre. ¿Qué tanto le muestras de Dios en la vida de Jonathan? Eve. ¿Qué tanto le muestras tú de Dios en la vida de Jonathan? Le pones a reflexionar sobre quién es Dios.
Importante es que como padres, tanto tú, Eve, como tú, Betsa, lo hagan. ¿Qué tanto tus hijos te conocen, Toño? ¿Te conocen bien o no te conocen? No te conocen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que abrirnos más con ellos para que nos conozcan. ¿Qué tanto los conoces tú a ellos? Ya de grandes ya no fue lo mismo, pero sin embargo sigue siendo el papá, ¿no? ¿Qué tanto te conocen a ti, Moni? ¿Te conoce Cristian? ¿Te conoce? ¿Y tú lo conoces a él? Sí, eso es importante, hermanos, que conozcamos a nuestros hijos y nuestros hijos que nos conozcan también a nosotros. ¿Qué tanto te conoce a ti, Lady, Brian? ¿Te conoce bien o no te conoce tan bien? Pero sigue siendo su mamá, ¿verdad? Quiere decir que tiene que haber una conexión entre él y tú, ¿sí? Porque allá no creo que le tengan la cuestión de platicar de Dios en su vida, pero tú sí sabes. Entonces tiene que haber ese acercamiento para con él. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Es importante que en nuestra vida haya eso. ¿Qué tal son con tus hijos? ¿Te conocen tus hijos, Abril? Kenny sí te conoce. ¿Y qué tanto cooperas con ellos para que conozcan de Dios? Luego levanta sus manos. Amén. Pero poderles decir que yo y mi casa serviremos a Jehová, Abril, ¿no? Y ahora con Toño también, ¿no? Que tiene que formarse una vida espiritual en esos niños, ¿no? Y ahí están ustedes, ¿no? ¿Te conocen tus hijos, Toño? Poquito. ¿Qué hace falta? Más interacción, ¿no? Más diálogo, más que te conozcan, ¿no? Esa es la parte. ¿De qué manera nos van a conocer si nosotros no nos abrimos con ellos, hermanos, ¿no? ¿De qué manera va a ser? ¿Te conocen tus hijas, Nachito? ¿Bien saben lo que te gusta y lo que no te gusta? Eso, te conocen. Esa es la parte que más has tallado, ¿no, mi Nacho? La de furioso, ¿no? Pero ¿qué tal, no? La importancia, ¿no?, que tiene de que nos conozcan como padres y nosotros los conozcamos como hijos, ¿no? ¿Tú, Marina? Quiere decir, hermanos, que tenemos que seguir haciendo un trabajo incansable. ¿Te conocen tus hijos, Carmen? Bien, ¿y tú los conoces a ellos? Creo que sí. Yo desde que suben las escaleras, desde que abren la puerta, desde que la azotan, entonces si esas pequeñeces las conozco, conozco todo lo demás. A veces sorpresivamente me encuentro con muchas situaciones, ¿no? Pero al final los conozco. ¿Tú, Ángeles? También los conoces. Sabes cómo son cada uno de ellos, ¿no? Y ahí está la labor y el trabajo de lo que es estar en Dios, ¿no? Hilda, ¿qué tal? ¿Te conocen tus hijos y los conoces tú? ¿Sí te conocen? ¿Y la influencia que han tenido, hermano Richard, con sus hijos para las cosas de Dios? ¿Saben sus hijos que ustedes son amadores de Dios con todo su corazón? Eso. A caminar en Dios. Qué padre, ¿no?
Qué padre. ¿Usted, hermana Mari, los conoce o no? También, ¿verdad? Y también encauzarlos a Dios ha sido una labor. Entonces dice que ningún trabajo que en el Señor es en vano, ¿no? Entonces quiere decir que en nuestra vida, hermanos, estamos como libros abiertos, ¿no? En nuestra vida. ¿Te conocerán tus hijos, Ale? ¿Sí te conocen? ¿Y tú los conoces a ellos? También. La enfocada en Dios, que es algo importante, ¿no? En nuestra vida. ¿Te conocen tus hijos, Vera? ¿Y tú los conoces a ellos? Importante, ¿no? ¿Y tú, Justo? ¿También? ¿Te conocen y los conoces? ¿Y los enfocas en Dios? Es importante que lo hagamos. ¿Tú, Sandra? ¿Los conoces bien? Sabe uno. Luego, yo detectaba inmediatamente las mentiras. Ajá, la mirada y el... No, yo sí con las mentiras. Los conoces. ¿Tú los conoces, Chepe? Sí. Luego, sé cuando están mintiendo. Sé cuando dicen algo que no está bien. Inmediatamente los conoce uno. Estás diciendo esta mentira. Me estás diciendo esto que no. Entonces los conocemos a todos como nuestros hijos. ¿Usted conoce a sus hijas, hermana Mari? ¿Al derecho y al revés? ¿Sí las conoce? ¿Sí sabe de qué pie cojean? Claro que sabemos. ¿Tú, Ángelus? Y enfocarlos en Dios, que es nuestro único refugio, hermanos. Amén. Ese es nuestro único refugio. ¿Conoces a tu mamá, Monse? ¿O no la conoces? ¿No la conoces? Pero ¿qué tal conoces a la tía Chivis? Ahí sí conozco a la tía Chivis, ¿no? ¿Por qué razón la conoces tanto a la Chivis? Exactamente, fíjate qué función ha tenido, ¿no? La Chivis. Ándale, eso le tienes que decir, ¿verdad, mi Chivis? ¿Y tú las conoces a estas mozalbetas? A los tres los conoces, pero re bien, ¿verdad? Y ha de estar como cuchillito de palito, ¿verdad? Mi buena Chivis. Caminar en Dios, ¿verdad? Esa es. Tantito se salen del huacal y ¿qué dice la Chivis? A ver, aquí anda algo mal. ¿Y nosotros conocemos a nuestros hijos cuando se quieren salir del huacal? También los conocemos, ¿verdad? Sabemos, esas son las historias, hermanos, que nosotros sabemos. Son las historias que nos van a dejar aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nosotros trabajamos arduamente por ellos, para que sus vidas espirituales estén presentes siempre. Amén. Así es que hoy en esta tarde, ¿tú, Toño, conoces a tu papá? Al derecho y al revés. Ahí ya iba a decir al derecho y al derbez. Al derecho y al revés. ¿Y él te conoce? Eso es padre, ¿no? ¿Tú conoces a tus papás, Saúl? Al derecho y al revés. Y ellos te conocen también a ti. También, ¿verdad? ¿Conoces a la Dana? Obi, dice, Obi, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué importancia es conocernos, hermanos? Por eso cuando nos vienen y nos dicen, ¿han hecho esto a nuestros hijos? Pues ni nos espantamos, porque ¿qué nos vamos a espantar? ¿No? Así como ¿qué le podemos espantar a Dios de lo que hacemos, hermanos? Y que Él nos diga, y por esta ya razón ya no vas a ser mi hijo. No, seguimos siendo sus hijos, porque Dios no cambia sus promesas, sino que seguimos siendo fiel a Él. Amén. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie, ¿les parece bien? Ya hicimos una recopilación. ¿Conoces a tu mamá, Estrella? ¿Al derecho y al revés? A ver, luego va a pasar.
Es importante que nos conozcamos, hermanos, que tengamos ese recuerdo y que recordemos esta parte de la Escritura, que si Jehová no edifica la casa donde vivimos, no, sino a los que estamos viviendo en ella, en vano se van a trabajar los que son edificadores. Amén. Así es que conocemos hasta esta muchacha, el ojo triste, la muela, el colmillo que le está saliendo, ¿no? ¿Conoces a Saúl? ¿Sí? ¿Bien? ¿Al derecho y al revés? ¿Tú la conoces, Saúl? ¿Conoces a tu mamá? ¿También? ¿Y ella te conoce? ¿También? Eso es. ¿Conoces a la Dana? Hasta el ojito triste y decimos, esto algo le está pasando, ¿sí o no? Hermanos, yo lo único que les puedo decir es que conozcamos a nuestros hijos, que edifiquemos sobre ellos, pero ¿con quién? Con Dios, hermanos. Amén. Así es que esta tarde vamos a agradecer a Dios. Ya llegó la Chivis con el mole, ya llegó la Monse, ¿verdad? Y yo sé que agradecemos mucho por este momento tan especial, hermanos, porque se dio un tiempo. La Chivis ayer cumplió años y estuviste con el mole, ¿verdad, mi Chivis? Así, dándole. Estuvo festejando, haciendo mole para toda la familia en Cristo, hermanos. Le podemos decir gracias, hermana Chivis. Gracias, hermana Chivis. ¿Verdad? Gracias, Marina, por los frijoles, por el arroz, Chivis. También has de haber estado tú presente, ¿verdad, Montserrat? Ahí en la guisada. Gracias, gracias, muchas gracias por esta tarde, por este momento tan especial. Pero por sobre todo, hermanos, muchas gracias a Dios por la paciencia que tiene con nosotros. Amén. Y recordemos con todo nuestro corazón lo que Él ha hecho. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece bien? Vamos a tomarnos de las manos ahí, los que están cerquita, su familia, y los que no también, porque al final somos una familia en Cristo, hermanos. Sí, agradecemos a Dios infinitamente. ¿Te conocen tus hijos, Mati? ¿Y tú los conoces? ¿Los conoce don Héctor? ¿Sí? ¿Y lo conocen a usted? Perfectamente, eso está correcto. Entonces, nos conocemos, por eso cuando nos digan, ay, que tu hijo esto, sí, ya lo sé. Tanto sabemos las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? ¿De qué nos vamos a espantar? Pues de nada. Ora por los míos. Ay, es que tu hijo, sí. Y fíjate que necesita más de lo que me vienes a decir, necesita más de que ores por él. Amén. Así es que nadie podemos juzgar a nadie. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos una necesidad. Amén. Así es que en esta tarde agradecemos por la familia, por los padres y por los hijos. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido escuchar esta palabra, Señor, que nos has dado, mi Dios, y que has permitido, Señor, que en esta tarde nuestros oídos, Señor, se acerquen al trono de tu gracia, Señor, a escucharte, Padre, de manera especial, porque deseamos que nuestras familias estén cimentadas en ti, Señor, que sean edificadas en ti en todo tiempo, Señor, que quites todo lo que no sea tuyo, Padre, que en esta tarde tú te glorifiques de manera muy especial, Señor. Que des consuelo, Señor, a los padres, Señor, por momentos difíciles que a lo mejor pasan con sus hijos, o a los hijos con los padres, Señor. Pero al final, Señor, podemos decirte, Señor, que solamente tú eres el único que nos vas a ayudar. Establécenos, Señor, en ti, Señor, cada día, Padre, que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, esta tarde, Señor, este convivio y este agradecimiento para con nuestros hijos, Señor, permítenos que sea de grande bendición, Señor. Es un pequeño homenaje que hacemos a los padres, Señor, a las familias aquí representadas, Señor, y que agradecemos que estas familias, Señor, y las familias de nuestros hijos
crezcan, Señor, y las familias de nuestros nietos crezcan en ti, Señor. Que cada día, Señor, no se aparte ni a diestra ni a siniestra, Señor, tu palabra, sino que cada día, Señor, seamos los instrumentos que vamos a hacer, Señor, para que ellos puedan caminar en ti, Padre. Y que los hijos de ellos también lo hagan y los hijos de nuestros hijos de igual manera, Señor. Por lo tanto, hoy ponemos a nuestras familias en tus manos, Señor, y te agradecemos por esta tarde, por este tiempo tan especial, Señor. Te agradecemos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.